Listo. Entonces Listo, iniciamos estoy con listo. nuestras... bueno, listo. Con nuestras inquietudes. Preguntó Paola en la mañana. Vea, un contribuyente, persona natural, que es asociado a una transportadora en la que tiene un vehículo, pero que maneja a su hijo, cuando pidió el soporte para declaración de renta, la empresa le reportó esto como ingresos para terceros. Este concepto sí es correcto reportarlo de esta manera. Gracias por esa inquietud. Para recordarles algo importante que no mencioné dentro del formato de ingresos recibidos para tercero, y es que existen dentro de la legislación tributaria un tratamiento especial para unos gremios o un sector. Dentro de ese sector está el servicio de transporte, que tiene la modalidad de ingresos recibidos para terceros. El artículo 102-2 del Estatuto Tributario. Y efectivamente ellos, esa modalidad, el servicio de transporte, reporta toda la información exógena en el formato 1647, que es ingresos para terceros, que esa es la modalidad. Ellos contratan, registran una parte para el tercero que corresponden y la administración la registran como propia. Entonces, ese es como el deber ser. También en el chat hay varias preguntas. Clasificamos las preguntas que tengan que ver con el tema de hoy. Hay unas preguntas que el tema se desarrollará mañana, las tendremos por aquí en cuenta, y hay unas preguntas que se quedaron como de los temas que se vieron el día de ayer, me las llevo anotadas por si mañana nos da espacio para darle solución. Vea, me está diciendo Luisa Fernanda por allá temprano, como a las 7:51 de la mañana. Para reportar el gasto de arrendamiento, IVA descontable y retención en la fuente que le hago, lo reporto con el NID de la agencia de arrendamientos, que es la que me cobra, o con el NID del propietario del bien que viene relacionado de manera informativa en la factura. Entonces tenemos que recordar que cuando estamos frente a los contratos de arrendamiento, eso es un típico contrato de mandato. Y entonces yo que adquiero un bien inmueble a través de una agencia de arrendamiento, el que me factura es la agencia de arrendamiento, es decir, toda mi relación comercial es con la agencia de arrendamiento, independiente que yo conozca o no quién es el propietario del inmueble. Existe por allá una norma anterior que exigía que los registros y el certificado debía ser a nombre del propietario, pero como llegó la norma de contratos de mandato que está desarrollada en un capítulo especial en el manual de retención en la fuente, creo que es por allá páginas 26, 29 siguientes, esa norma como que derogó tácitamente la anterior y todo queda suscrito a los contratos de mandato. Es decir, yo registro todo con la agencia de arrendamientos. ¿Qué hace la agencia de arrendamientos? La agencia de arrendamientos en su relación anual al propietario le traslada ese certificado y le dice, estos son sus ingresos y aquí está su certificado de retención en la fuente. Hace un traslado de ese certificado. Pregunta Juan, vea, por allá en el literal C, que es el de los reportes de información exógena formato 1003, que habla de la retención en la fuente que nos practicaron, ¿qué debo reportar? La pregunta es así, retenciones por cobrar, ¿qué valor es correcto reportar? ¿Efectivamente el valor que certifica o el valor que tengo registrado en mi contabilidad, el cual puede ser inferior? Recordemos que antes de llegar a determinar una retención en la fuente, que va a ser retención en la fuente por cobrar, es decir, que va a estar incorporada en la declaración de renta, yo hago una conciliación y solicito los certificados. Y entonces me voy a hacer una lectura de ese formato 1003 y nos dicen la retención en la fuente que le practicaron. ¿Y usted cómo comprueba que le practicaron retención en la fuente? Si bien es cierto que usted por devengo, pago a una en cuenta, puede registrar la retención en la fuente, usted hace un cálculo, es su obligación en la contabilidad reconocer ese valor. La forma de probar la retención en la fuente que le practicaron es con el certificado. Entonces usted concilia sus retenciones en la fuente. Lo que está efectivamente certificado es lo que llega a su declaración de renta. Y eso que lleva a su declaración de renta es lo que reporta en el formato 1003, en armonía de lo que pueda solicitar mañana un saldo a favor, que tiene que diligenciar otro formato, el 1220, pero deben coincidir con esa información de ese formato 1003. Pregunta Luisa Fernanda. Una persona natural formó una unión temporal con otra persona natural o persona jurídica. Esta persona natural, ¿qué información debe reportar en medios magnéticos con respecto a su participación en esa unión temporal? Y entonces, ¿qué nos queda?
tiene claro esta persona que en los contratos de mandato, quien reporta en el caso de las uniones temporales es quien tiene la obligación formal de facturar. Entonces él no, él simplemente es una parte. Él tiene una inversión y entonces al tener una inversión tiene que ir a mirar los formatos o los códigos mejor del formato 10011 a ver si esa inversión clasifica ahí. Pensaría inicialmente que no, porque no es una inversión que sea una acción, una entidad financiera, quedaría en otras inversiones. Queda la opción de reportarlo en otras inversiones si está obligado a reportar información exógena en el formato 1011 o 1012. Me preguntan algo. Hay varias preguntas relacionadas con el tema del prorrateo que las voy a sucumbir en esa respuesta. Cuando el tema nuevo del concepto de incorporar en el formato 1001 el prorrateo del IVA es para el periodo gravable 2024. Es decir, esta que nos toca ahora no, pero es para tenerlo en cuenta para el 2024, que reportaremos en el año 2025. ¿Qué es importante? Es una nueva columna en el formato 1005, pero esa nueva columna en el 1005 no me está quitando la obligación que tengo en la versión que tengo hoy del formato 1001 para esa información del 2024, que es la versión 10 de ese 01, la columna que estamos acostumbrados en ese formato 1001 que nos pregunta IVA mayor valor del costo o gasto. Entonces hay que mirar, en el 1001, en el 1005 yo reporto el IVA que potencialmente, o sea, que es descontable y que potencialmente tiene esa posibilidad de ser descontable en su totalidad. O que tengo que aplicar el 490. Entonces reporto todos los terceros. El 1005 va con todos los terceros que me facturaron. Así no me coincidan con los valores que yo me desconté, porque yo tengo que aplicar prorrateo. Entonces, eso es lo que estábamos diciendo. Nosotros reportamos todo lo que nos facturaron los terceros y no coincidía con el prorrateo. Ahora la DIAN nos está diciendo, deme el valor del prorrateo, artículo 490. Entonces, ese queda ahí. Pero en el 1001 va ese IVA de que yo por mi operación no tengo derecho potencial ni real a que sea descontable. Y entonces de una vez, porque yo tengo una actividad excluida, lo tengo que clasificar, o que no me da derecho a impuesto descontable, lo tengo que clasificar como IVA mayor valor del costo o gasto. Esos son los dos tratamientos y siguen estando ahí. Me Ángela, preguntan de este tema. Sí, Ángela, déjame, yo voy respondiendo también listo. preguntas. Dale. Me pregunta Alejandra Ríos. Complemento de la pregunta de zonas francas. Esta zona franca que se va a renovar venía desde el año 2011 con la tarifa del 20% y que al renovar y cumplir con la nueva inversión y empleo se conserva la tarifa del 20%. Recordemos, las tarifas del 20% se conservan para las zonas francas constituidas con antelación a la vigencia de la ley 2277. Si usted tiene que actualizar requisitos y renovar requisitos para seguir actuando como tal, eso no le da la connotación de ser una nueva zona franca. Las nuevas tarifas aplican a las nuevas zonas francas que se constituyan a partir de la vigencia de la nueva ley. ¿Listo? Bueno, ¿otra y Leonardo? ¿O sigo yo? ¿O vamos alternando? No, continúa. Una y Bueno, una. me listo. Me preguntan, ¿cuál es el formato en el que se reportan los gastos o pagos por cuenta de terceros? Entonces, recordemos que eso está, si yo estoy en ejecución de un contrato de mandato, está en el artículo 27 de la resolución y tiene un concepto que los campos son muy similares al 1001, solamente que tienen una adición que yo tengo que indicar a qué tercero le corresponde y el de pagos a bonos en cuenta es el formato 5247. Espérame, yo. Pregunta Paola Salazar. ¿El impuesto a los plásticos de un solo uso tiene alguna relación con los impuestos a las bolsas, también desarrollado por el gobierno en su momento?
Además, si el empresario por el costo de las bolsas plásticas subió el precio en su momento a 2.50 y el impuesto está clasificado en 60 pesos, la diferencia que haya, la diferencia que hay a dónde se va a llevar contablemente. A ver, recordemos lo siguiente. El impuesto al plástico de un solo uso es un impuesto monofásico. ¿Qué quiere decir? Se cobra solo en la fase de producción. El impuesto al plástico de un solo uso es un impuesto monofásico diferente al impuesto de bolsas plásticas. Cuando usted va al supermercado y consume bolsas plásticas para llevar los artículos adquiridos, le cobran una bolsa plástica que tiene un impuesto de 60 pesos. Ese impuesto de 60 pesos que está dentro de los 250 que le está cobrando en el ejemplo que usted coloca, pues esos 60 pesos es otro impuesto. O sea, no es el impuesto a productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, empacar o embalar. Eso no es. Ese es otro impuesto que ya existía y que no se derogó. Que usted lo paga solo si usted consume cuando está comprando bienes ese tipo de bolsas para empacar sus bienes que va a llevar a su casa. Entonces, digámoslo así, productos plásticos de un solo uso para empacar puede tener dos impuestos. El impuesto que cobra el que produce esas bolsas, que es un gramaje, 2.100 pesos por cada gramo, de, por cada kilogramo, porque ese es con base en el gramaje que tenga la bolsa. Y usted se lo pagó a quien produjo la bolsa plástica de un solo uso. Y además, si va, se lo vende a quien necesita empacar, ya es una bolsa que no tiene el impuesto, lo tiene adentro, dentro del costo, pero se hace acreedor a un nuevo impuesto que son los 60 pesos de bolsas plásticas que usted necesita para llevar eso que compró en el almacén a su casa. Entonces son dos temas distintos. Me preguntan, ¿los corresponsales bancarios están obligados a reportar el formato de ingresos para terceros? Voy a buscar que hay un concepto viejo, debo tenerlo por ahí como tema de material, de corresponsales bancarios. ¿Qué dice ese concepto? Vea, es que el corresponsal bancario es un agente de confianza de la entidad bancaria, pero esas operaciones no le corresponden a él, esas operaciones son de la entidad bancaria. Entonces es la entidad bancaria la que reporta las operaciones de ese corresponsal, porque eso es como una extensión del banco, es como una oficina en otro punto, pero las operaciones no son de él, son del banco. Entonces él, por ese concepto no, tendría que evaluar si es un establecimiento de comercio que realiza otras actividades y además es un punto de corresponsal bancario. Pregunta Marlene Vasco. Nosotros somos fabricantes de empaques cosidos para ropa de cama, elaborados en plásticos de PVC y cierre. Estas bolsas son vendidas a los fabricantes de ropa de cama. ¿Cómo nos afecta el impuesto al plástico? Recuerde, cuando usted fabrica empaques de plásticos de un solo uso, le debe cobrar el impuesto del plástico de un solo uso al consumidor que los adquiere para él empacar la ropa de cama. Y el que fabrica la ropa de cama, pues ese costo de ese impuesto se le va el costo, ese valor se le va el costo y debe tomarlo como costo para efectos de ponerle precio de venta. O sea, ¿cuál va a ser su costo? El valor del bien más el impuesto al plástico de un solo uso. Ese va a ser su costo. Entonces tiene que tenerlo en cuenta. Pregunta Luis Fernando, ¿cuál VT se toma para el tope de ingresos? ¿La del anterior o la del año actual? ¿O la de cada año por separado? Entonces recordemos que para las resoluciones correspondientes al año 2024 y siguientes se incorpora como modalidad de esa resolución que va a tener vigencia indefinida
la VT para tasar los topes y esa VT va a tener el incremento. Pero tenemos que recordar que la mayoría de los campos es la información del año a reportar, es decir, la información de la VT, por ejemplo, 2024. Listo, esa se toma. Pero hay dos grupos de informantes que la obligación de reportar se mide, no solo con el año grabable al cual voy a reportar, sino el anterior. Entonces, cuando estemos en el 2024, tenemos que mirar la VT del 2023 y la del 2024, porque esa gente, esos, los del grupo A y los grupo B, que es personas jurídicas con tope y personas naturales con tope, miran dos periodos. Entonces hay que mirar anterior y propio, pero generalmente es el propio. Solamente para esos dos casos de topes hay que mirar el año anterior. Si una persona jurídica compra láminas plásticas y las procesa haciéndole un termoformado para que embalen mercancía, en este caso cosméticos, labiales, pestañinas, etcétera, al vender este termoformado, estoy en la obligación de pagar el impuesto a empaques y plásticos de un solo uso. Y si lo estamos obligados, ¿se pagaría desde cuándo? La respuesta es, si usted fabrica productos plásticos de un solo uso, usted tiene que mirar usted le puede incorporar a un termoformado, voy a decir una tela y un plástico. Usted el impuesto lo calcula únicamente sobre los gramos que lleva ese termoformado en cuanto al plástico y se lo cobra a la empresa que va a utilizar para empacarle labiales o pestañinas. Entonces, usted sí es responsable de pagar el impuesto y de cobrárselo a la empresa que fabrica los labiales y las pestañinas y lo utiliza para empacar o para envasar pues esos elementos. ¿Desde cuándo? Ese problema todavía no lo hemos resuelto, ¿cierto? Yo creo que no lo va a resolver la Corte o lo va a resolver alguna entidad que nos diga desde cuándo, pero con absoluta certeza, como quedó la norma, desde diciembre 23 del 2023, sí le toca pagar ese impuesto que se paga ahora en febrero 24. Si usted dejó de cobrarlo en la primera parte, pues habrá que mirar en qué sentido va a quedar. Preguntan, ¿qué pasa si la persona natural cumple el tope de 500 millones de pesos, pero no cumple el tope de los 100 millones de pesos en el 2023? Entonces recordemos que ese tope del grupo B de obligados a reportar información exógena implica que se cumplan los dos necesariamente. Usted puede cumplir los 500 en el año 2023 o en lo que pasó del 2022, pero los 100 sí o sí tiene que ser en el 2023. Entonces, si no da 100, sino que los 500 los tiene en rentas de trabajo, en pensiones, en dividendos y rentas de capital y no laborales, no cumple, no tiene que reportar información exógena por ese concepto. Pero usted, frente a esa persona natural, tiene que hacerle otras preguntas. ¿Usted ejecutó obras en función de un contrato de colaboración empresarial? ¿O usted es mandatario? ¿O usted es un gestor? Así no le den esos topes, porque ahí sí le tocaría reportar información exógena. O si es un agente de retención. Pregunta Mariela Cardona. Si una sociedad recibe dividendos, ¿estos dividendos percibidos son base para practicar autorretención en renta? La respuesta es sí. Todos los ingresos ordinarios o extraordinarios, sean renta o ganancias ocasionales. Y los ordinarios pueden ser, o los extraordinarios pueden ser ganancias ocasionales y dividendos. Tiene autorretención en renta. La norma no los ha excluido de la autorretención en renta. Sí lo tiene que practicar. Isabel pregunta, una persona natural no comerciante tiene dos empleados en la finca, no relacionados con su actividad generadora de renta y por ende no se toma estos gastos laborales como costos y deducciones en su declaración de renta. Está obligado a reportar información exógena. Entonces usted tiene que hacerle el filtro a esa persona natural no comerciante y decir, vea, si él si con la información de su declaración de renta cumple los dos topes, 500 y 100 millones de pesos, es un obligado a reportar información exógena. Y el artículo 35 de la resolución 1255 le dice, cualquier sujeto obligado a reportar información exógena que pague
que pague o que tenga rentas de trabajo, que pague rentas de trabajo, tiene que reportar. Es decir, si él está obligado a reportar información exógena por cualquier concepto, debe reportar todas las rentas de trabajo que pagó en el año, independiente de que se las tome como costo o deducción. Reportaría a esas dos personas, que es el mayordomo y, digamos, la empleada de la finca. Voy a contestar dos, Ángela, para que me dejes, que Listo. están corticas. Mariela Cardona pregunta, si pago honorarios por rentas laborales, ¿estoy obligado a realizar autorretención? No entiendo la pregunta, pero bueno, la autorretención solo se hace sobre ingresos, no sobre pagos. Si yo pago, en vez de pagar salarios, pago honorarios, tengo que hacer retenciones por rentas de trabajo con base en el artículo 383 del estatuto. Pues le doy esos complementos porque no le entiendo hacer autorretención sobre pagos de honorarios por rentas de trabajo. Y María Lucía Arroyave pregunta, de acuerdo con lo que está explicando, el límite de la 100 VT en los pagos en efectivo debe revisarse por transacción y no el acumulado del año. Así es. Para Se consideran pagos en efectivo no deducibles los pagos que se hagan individualmente considerados en efectivo por valores superiores a 100 VT. Recordemos, los 100 VT no aplican en el sector agropecuario. En el sector agropecuario, lo vamos a ver seguramente mañana, las cosas son distintas, son diferentes porque el 771-5 con respecto a pagos en el sector agropecuario permite deducir el 70% de lo pagado sin controlar efectivo. O sea, no se miden los pagos en efectivo. Dice, usted puede deducirse en el sector agropecuario sin mirar pagos en efectivo hasta el 70% de los costos y gastos. O sea que lo que queda por pago en efectivo es el 30%. Y si se trata de la Amazonía colombiana, le permiten comprar pescado en efectivo en Leticia por el 100% de las compras. Las puede solicitar como deducciones, aunque lo haya pagado en efectivo. No hay control de pagos en efectivo en esa situación. Bueno, pregunta. Un abogado con rentas laborales percibe dineros a favor de los terceros a los cuales representa. Este mandato lo obliga a reportar a sus terceros, así no sea obligado a llevar contabilidad. Bueno, entonces tenemos que recordar algo importante. La relación que yo tengo con el abogado o el contrato que se suscribe, por esencia, él me representa, pero no está dentro del grupo de decirle es mandatario, no, es la esencia del contrato de recibir ingresos para terceros dentro de unos procesos. Entonces, él percibe es un ingreso para el tercero, porque así está la representación, él es el que aparece ante la entidad pública, el que le hacen todos los pagos. Nosotros, ¿qué hacemos a veces con estos abogados o con los abogados? Cuando la cifra es muy significativa, aunque no esté obligado a reportar información porque no lo consideramos como en la esencia el mandato, lo la hacemos, la reportamos en el formato 1647, que es ingresos para terceros, para que ese movimiento bancario, porque le entró una cifra, póngase de 1.700 millones si es una demanda grande o algo, diciéndole, este es un ingreso para este tercero, simplemente para justificar ese movimiento bancario. Pero ellos, la razón o la esencia de ese vínculo con el cliente es de ingresos recibidos para terceros. ¿Ah? Tenemos, tenemos otra inquietud. Pregunta por aquí Beatriz. Vea, cuando yo estoy frente a una intermediación con arrendamiento, para que Hildebrando nos cuente cuál es la página del manual del contrato de mandato, me están diciendo que el gasto lo debo registrar en cabeza del tercero dueño del inmueble. Yo les indico que no, que su relación es con la agencia de arrendamientos, el mandatario, y que eso lo tenemos desarrollado en un capítulo especial en el manual de retención en la fuente. Ángel, la página es 485 y siguientes, contratos de mandato. Pero en la parte inicial las normas, no es como 26, 29, porque ese es El contrato de desarrollando todo. mandato está de Mm, la, sí, 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 ya le digo, está desde ujú. la 20, ya le digo, ya le digo.
están los contratos de mandato, se empiezan a desarrollar en la página 29 a 33. Ok, listo. Ahí está todo este tema. Listo, gracias, Hildebrando. Bueno, ok. Eh, María Luisa, Luisa Fernanda pregunta, la empresa Meta Platforms, antes Facebook, nos cobra mensualmente un pago por servidor en Internet. No hace factura. El pago es por débito automático en el banco y en la empresa le hacemos documento soporte. Mi pregunta es porque el NID de ellos sí es colombiano y aparece en la DIAN. Lo reporto con el tipo de documento 31 NID, aunque ellos no me entreguen factura en Colombia. A ver, si usted le está comprando a un NID de un colombiano, que así lo entiendo yo, usted debe elaborar documento soporte si ellos no le entregan el RUT donde están clasificados como responsables del IVA, ¿cierto? O si están... Es que, Hildebrando, ¿será que son de estos servicios digitales ahí que di? Que hay unos que se acogen el mecanismo en No, no, Colombia. no, Entonces, nada, nada. Eso sí, aparece es con de un NID Facebook. de alguien que sí es colombiano. No, lo que pasa es que ellos se acogen al mecanismo y les dan un NIT colombiano, independiente que la prestación del servicio corresponda a unos servicios digitales. Entonces, cuando yo soy responsable del IVA, él a mí no me cobra el IVA. Él tiene el NID es para cuando está prestando el servicio en Colombia frente a uno responsable y él sí le factura el IVA. Pero cuando yo soy responsable y adquiero esos servicios digitales, ellos no me cobran el IVA. Entonces yo tengo Ok, que hacer el documento soporte porque ellos me entregan es un papelito o yo les pago, no me entregan nada. Hago el documento soporte que está en operaciones con los que no están domiciliados en Colombia. Y con ese NID que ellos me dan, así reporto ese documento soporte. Se va así con esa información. Ujú. pero entonces, como ellos utilizan plataformas en el exterior, ya no se guían por allá, sino que la plataforma es, perdón, la retención de la fuente es por PES, presencia económica significativa. Y hay que mirar si en el NID de ellos dice que no le retengan. Y si no le retienen, eh, pues deducible el gasto porque ellos van a presentar declaración de renta. En el NID de ellos debe decir si son sujetos pasivos de retención o se van a inclinar por declarar renta y que no le retengan o declarar renta y que le retengan. Eso lo explicó ayer muy bien Alexander. Alexandra. Sí, en medios usted tiene un NID, lo reporta con el concepto 31 en el campo de documento. Listo. ¿Tienes preguntas más ahí, Leonardo? Yo tengo más por acá, pero para saber si, Yo cómo también seguimos. tengo un montón. Ah, bueno, listo. Ah, Acá. bueno, yo Sí, continúo entonces. listo, dale. Y sobre pagos en especie, pregunta Elizabeth Tamayo, ¿cómo se interpreta el parágrafo del artículo 29 donde se exceptúan los pagos a través de pactos colectivos? O sea, los pagos que se hacen por pactos colectivos son unos pagos indirectos, que eso pues se hace, yo no sé si se hacen al sindicato o se hacen a las personas. Esos pagos que se hacen a las personas me imagino que no son pagos en especie, sino pagos de valores de bonos o alguna cosa que va a dar la empresa en razón de que se negociaron en el pacto colectivo. Déjame, yo miro un poquito la norma y le respondo acá. Pregunta que tengo una persona jurídica que inició en el régimen simple en el 2023 para efectos de presentación de medios magnéticos. No, esa es suya, Ángela, ese no. Ahorita la vemos. Esta es de a las 11:03 de Yamile y pregunta que si se puede hacer en cualquier tiempo la corrección de un saldo a favor del 2018, esto mueve el tiempo de firmeza de declaración y de las posteriores. A ver, si yo tengo un saldo a favor del año 2018 y se está moviendo por un error, donde le pido por el artículo 43 de la ley 965 a la DIAN que me lo corrija, o por un error de imputación, eso se hace en cualquier término, pero el término de corrección yo no lo puedo hacer sino dentro del término del año o solicitarle a la DIAN que me haga un emplazamiento para yo corregir por el 589
En la parte final de 589 aparece un emplazamiento para yo corregir que se lo puedo solicitar a la DIAN fuera del término del año siguiente. Bueno, pregunta por acá, Adelante. Juan. El gestor no debe incluir, es una afirmación, el gestor no debe incluir en sus ingresos en el formato 1007 los ingresos que le corresponden al oculto en el contrato de colaboración. Y estos se incluyen en el formato específico para los contratos, para no duplicar los valores. Creo que la norma lo dice específicamente. Entonces, tenemos que hacer una lectura y es muy importante esta afirmación. Es, si uno se va dentro del articulado de la resolución, primero está el artículo que está el formato 1007, creo que es artículo 19 por allá. Y entonces en ese 1007 todavía, y usted se va a ver las especificaciones técnicas, cuando sale como los campos de conceptos, todavía sigue diciendo, reporte ahí contratos de cuentas en participación, uniones temporales y todo. Pero seguimos en la norma y la norma llega y se va y se ubica en el artículo 27, que es los contratos de colaboración empresarial, y nos está diciendo, el que reporta, reporta todo. Lo que le toca a él, el gestor llega y dice, de un ingreso de 1 millón de pesos, para mí son 10 millones de 1 millón de pesos, para mí es 100.000 pesos y para los otros son los 900. Él reporta todo, reporta tanto los 100 que le toca a él como los 900 para los otros. ¿Qué quiero decir con esto? Esa norma posterior, artículo 27, elimina o deroga tácitamente la del 1007. Lo que va en los formatos de contratos de colaboración empresarial, yo no lo tengo que reportar en el 1007. La parte mía, si yo soy el gestor en las cuentas en participación, ni los que hacen parte de ese contrato, ni los consorciados, ni los unidos, la reportan en el formato 1007. Por eso tiene que colocar la nota. Mis ingresos en renta son tantos, pero esta reporto en información exógena esta cifra. La diferencia corresponde a unos ingresos en ejecución de un contrato de colaboración empresarial que reportó el gestor o que reportó la parte correspondiente. Hay una Dale, pregunta Hildebrando. de pagos en especie con respecto A medios, yo la tengo por acá. no, no, A no, reporte de pagos en medios. especie con respecto al artículo 29 raya 1. ¿Cuáles Ujú. son esos pagos en especie que no se reportan como ingresos para los trabajadores? Digamos que en el pacto colectivo o convención colectiva yo pacté eh, que le daban las entradas a una caja, a un parque recreativo 2 veces al año a todos los trabajadores con sus familias. Entonces, el pacto colectivo quedó, la empresa XYZ se compromete a pagar para que los trabajadores puedan ingresar 2 veces al año con su familia a una caja de compensación. Pues la caja de compensación me factura a mí y eso lo pacté en el pacto colectivo, en la convención colectiva. O me regalaron viajes para ir a la costa, a un centro recreativo y entonces me da los tiquetes, me da todos esos, pero en razón de un pacto colectivo o una convención colectiva. O sea, ese pago se le hace a ese hotel, a esa caja de compensación para que beneficie a los trabajadores. Caso en el cual no se toma eso como ingreso para el trabajador, sino que se toma como un servicio pagado en razón de lo convenido en un pacto colectivo o convención colectiva de trabajo. Bueno, voy a aprovechar, está más adelante, pero va pegada a este tema y es que me preguntaron cómo vamos a reportar en la información exógena del 2023 estos pagos en especie. Entonces les cuento que la resolución que conocemos hoy, 1255 de información del 2023, no tiene ese concepto. Posiblemente va a llegar una modificación a esa resolución. Posiblemente, ¿por qué? Porque la resolución 162, que es la del 2024, sí lo tiene. Les voy a decir dónde, como para que tengamos las miras de ese concepto. Lo tiene dentro de unos conceptos nuevos en el formato 1001, código 5092, y dice valor del pago que constituyen ingreso en especie para el beneficiario, artículo 29-1. Y adicionalmente la resolución de ese año 2024 y siguientes trae un parágrafo 15, uno nuevo, que dice, el sujeto a reportar en el valor del pago que constituye ingreso en especie para el beneficiario, artículo 29-1 ET, corresponde al beneficiario que recibe el bien o el servicio a título de ingreso en especie de conformidad con lo establecido en la norma. Entonces está en el 2024, posiblemente hagan un copy para que modifiquemos en el 2023 esta información. Vea, hay una pregunta. Según lo comprendo, los cheques girados al primer beneficiario sí cumplen
con la normativa de bancarización se superan los 100 VT. A ver, los cheques girados deben tener el sello de páguese o consígnese únicamente en la cuenta del primer beneficiario, cualquiera sea el monto. Y segundo, si se hacen pagos en efectivo hasta por valores inferiores a 100 VT, es un gasto totalmente deducible, siempre y cuando los pagos en efectivo dentro del año no superen los topes de 40.000 VT. Acuérdese que a partir del año 2022, los topes son la cifra menor de costos y gastos, el 40% de costos y gastos el que supere 40.000 VT o el 35% de los costos y gastos pagados. Eso lo dice el artículo 771 raya 5. Entonces, si yo hice muchos pagos menores a 100 VT, individualmente considerados, son deducibles, pero todos los pagos en efectivo que yo hice en el año me superan ese otro limitante de las 40.000 VT, que es 1.696 millones de pesos, lo que supere ese tope es no deducible, por más que lo haya hecho por valores inferiores a 100 VT. Lo que sí queda claro es, todo pago en efectivo por valor superior a 100 VT es no deducible. Eso queda claro. Superior a 100 VT es deducible. Si yo un solo pago lo hago 100 VT, son 4.700.060, 4.706.000 pesos. Si yo hago un pago en efectivo por 5 millones, ese pago en efectivo es no deducible, porque superó los 100 VT. Otra cosa es que yo pueda hacer muchos pagos menores a 100 VT y al final de cuentas esté por debajo de los 40.000 VT, valen todos. Pero si hice muchos pagos menores a 100 VT, pero el límite anual de 40.000 VT lo sobrepaso, ese valor que sobrepasa los 40.000 VT será gastos no deducibles. Adelante, Ángel. Chaira pregunta, vea, tengo una duda. Una empresa que hizo un contrato de mandato en el cual yo soy el mandante, la empresa. Como mandante le entregué un material a otra empresa para que ellos lo exporten. Ellos cumplen el papel de mandatario, ahí estamos muy bien. La pregunta es, ¿el mandatario debe presentar en exógena las compras de ese material que exportaron? Ustedes no saben cuánto se enriquece uno con estas inquietudes. De esto salen muchas diapositivas para futuros seminarios. Respecto a contratos de colaboración, yo tengo que tener claro ese contrato de mandato, cuál es el fin, cuál es el objetivo. Yo le estoy dando la mercancía que yo compré para que ellos simplemente hagan la gestión de exportación. Entonces ella hace la gestión, ese mandatario hace la gestión de exportación, tendrá unos costos por esa gestión, contactará al proveedor del exterior, me dirá ese tema. Entonces ese mandato con ella es únicamente, vea, administrame esos ingresos que voy a tener por concepto de exportación, pero yo le doy el producto. Quien compra la mercancía y está obligado a reportar es la empresa que entrega el material, porque la otra no compró el material, recibió el material que usted adquirió simplemente para exportarlo. Entonces, quien contacta al proveedor es esta, que tiene la base, el mandante es la que reporta la compra del proveedor, porque el contrato de mandato está suscrito para que el otro tome eso y lo lleve y lo exporte. Es decir, es un contrato de mandato únicamente para que ella haga la gestión de venta de ese producto. Pregunta Mónica Ateortúa. Perdona, antes de irme con Mónica, aquí me quedó faltando una. ¿El costo de adquisición de las acciones en las personas naturales debe estar ajustado para efectos del impuesto al patrimonio? No, yo puedo ajustar o no ajustar las acciones. Déjame, Ángel, le respondo la segunda. No hay esa obligación del registro, pues, de ajustar las acciones. Yo lo puedo hacer si quiero. La recomendación que yo hago, si está muy cerquita del impuesto al patrimonio, no las ajuste. Punto. Yo no tengo que pagar, ajustarlas para pagar impuesto al patrimonio. No las ajusto y punto. El día que las vaya a vender, las ajusto. Pregunta Mónica Tortúa. Yo puedo arrastrar un saldo a favor de IVA del periodo 18.5 al 19.2, luego el 25 hasta el periodo 23.1, ya que los periodos intermedios ya fueron devueltos. A ver, Mónica, la respuesta es sí se puede, pero hay que hacerlo de paso en paso.
Del 18.1 al 18.6, del 18.6 al 19.1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, del 19.6 al 21 hasta el 6, del 20.21 después al 20.21.1 hasta el 6, 22.2 hasta el 6, 23.3 hasta donde lo necesite. Las imputaciones no pueden ser saltonas, tienen que ser consecutivas, pero usted pide que del 18.5 se lo pase al 6 y así sucesivamente se vayan, hasta que le llegue a usted donde quiera que le llegue. Con base en lo que vimos del artículo 43, sí es posible. Solicito a la DIAN con base en el artículo 43 de la ley 962 de 2005. Segunda pregunta, no me queda claro. Cuando una persona natural del régimen simple debe presentar información exógena, ¿cuáles serían los topes? Eso se lo dejo a Ángela. Venga, contestemos de Ángela, una vez. hágale. Ujú. Es que una persona de régimen simple hay que mirar, una persona natural cumple un tope. Por su naturaleza, ella no puede sino cumplir un tope, los 500 millones de pesos en el periodo 2022 o 2023, porque ella nunca va a poder cumplir el segundo tope, si estamos hablando de persona natural por topes, porque el segundo habla de mire el mundo cedular y a ella no le aplica el mundo cedular. Entonces los de régimen simple nada más, persona natural, miran ese tope y usted ya se va viendo si ella es agente de retención, que posiblemente no lo sea, o a no ser que pague pues salarios, o si dentro de esa operación que ella tiene contratos de mandato y entonces sería obligado a reportar por los contratos de colaboración empresarial. Pregunta Diana León que en caso de restitución de tierras, ¿qué valor debo tomar para incorporarlo en la declaración de renta? El costo fiscal. Coja el costo fiscal y lo incorpora en la declaración de renta. Ese es el valor y no tiene ninguna dificultad y ningún problema. Pregunta, en el sector del transporte, en las liquidaciones que entregaron conductores, hay valores por carga y descargue que se le pagan a ellos mismos. ¿Es deducible en renta? Sí, es deducible en renta desde que se haga el documento soporte, porque es un empleado que se le paga nómina y además cargue y descargue. Esos cargues y descargues se hace documento soporte y entonces es deducible en renta. No implica que sea la misma persona vinculada laboralmente a la nómina que haga esos cargues y descargues y le pague. Bueno, pregunta, en Adelante, el Ángel. formato 1010, donde reporto la información de socios y accionistas, el monto a reportar es la participación del capital social aportado por el accionista según su participación. Entonces, recordemos que para este año 2023 nos especifican por allá en el artículo 16 de la resolución que el valor a reportar por acciones, aportes o derechos sociales poseídos en cualquier clase de sociedad o entidades corresponderá al registro contable del valor total de la inversión, aporte o derecho social efectuado y acumulado a 31 de diciembre, también indicando el porcentaje de participación. Pregunta Elizabeth Tamayo. Tengo una empresa de transportes con la que manejo cuentas de participación. Liquido y transmito nómina electrónica porque los empleados de esos contratos están vinculados a nombre de la empresa, pero esos costos y gastos no los tomamos como deducción. Allí se ocasiona una diferencia con el valor descontable en nómina en declaración de renta y la nómina electrónica. Me descuento menos de lo que transmití. ¿Tengo algún inconveniente? A ver, en el tema del transporte, los conductores tienen que estar afiliados a la empresa de transportes que vincula a ese vehículo, aunque el salario se lo pague y el salario se lo paga esa empresa de transportes, pero es un gasto pagado por cuenta y a nombre del dueño del dueño del bus o del vehículo de transporte. Entonces es un gasto pagado por cuenta de tercero. La nómina electrónica que yo hago en calidad de mandatario es para que el otro se lo pueda deducir. El otro, que es el dueño del vehículo, con esa nómina electrónica a nombre mío,
porque está vinculado a nombre mío, él se puede deducir ese pago porque yo puedo demostrar que yo como mandatario hice la nómina electrónica, caso en el cual estoy obligado, porque hay una norma legal que exige que el conductor del vehículo esté vinculado laboralmente por la empresa de transportes y no por el dueño de los vehículos. Así funciona Hildebrando, ese. para ratificar esa posición es que él es el empleador, es el que tiene la obligación de presentar el formato 2276, porque él es el que tiene la información. Y entonces, aparte de la nómina electrónica, usted tiene que recordar que como es empleador, tiene que haber un formato 2276 y en el formato 2276 hay unos campos especiales. Desde el inicio le preguntan, ¿es apropio o es para un mandato? Y le dicen en ese formato 2276, si es para un mandato, dígame el nombre de a quién corresponde. Entonces, usted le toca hacer juicioso con esas relaciones que tiene y decir, este Pedrito, esta Anita y este Juancho van para este, en un 50, en un 25 o en un 100. Entonces, ahí armoniza con lo que nos estaba indicando Hildebrando. Dicen, son muy buenas las preguntas, pero en esto tenemos que cerrar el chat para que podamos evacuar las que tenemos ahí. Entonces creo que hasta aquí pues recibimos preguntas. Vamos a ir resolviendo unas. Dice, buen día. Una propiedad horizontal mixta que no tiene áreas comunes para explotación comercial, sino que los locales comerciales son de particulares, pero tiene empleados. ¿Qué información debe reportar? Y también me pregunta esa persona, una compañía que consolide estados financieros, pero no es un grupo empresarial, ¿debe hacer el reporte de los grupos o consolidado? Bueno, entonces voy a empezar por la última. Recordemos que ya respecto a la información exógena y cuando llegó el mundo NIF, no es necesario que yo esté registrado como grupo empresarial o la obligación de presentar estados financieros consolidados no va ligada a que yo tenga un grupo empresarial reconocido y registrado en Cámara de Comercio. Eso era otro paseo. Le está diciendo, es por la norma NIF, que es la que nos obliga a consolidar, el que consolide es el que reporta toda la información. Entonces usted, así no tenga grupo empresarial reconocido en Cámara de Comercio, pero la NIF le dice que usted consolida, usted tiene que reportar esa información de los que consolida. Y respecto a las propiedades horizontales, el artículo 38 de la información específica de esa propiedad, o sea, de lo último que usted tiene que mirar, porque lo primero que usted tiene que mirar de esa propiedad es si cumplió en ese primer grupo, personas jurídicas y asimiladas que superaron 100 millones de pesos en el periodo gradual, que posiblemente sí lo superen. Entonces están obligadas a reportar todos los formatos. Este especial está en el artículo 38 y en donde le están diciendo las propiedades horizontales, comerciales, industriales y mixtas obligadas a presentar información de acuerdo con el artículo primero, deben reportar esto respecto a esas zonas comunes. Entonces usted primero tiene que mirar si es obligado, no por el solo hecho de ser una propiedad horizontal ya tiene que reportar este formato, que es el formato 2743, sino que ya usted cumple un tope de ingresos o porque esa agente de retención reporta esos formatos que le corresponden y si cumple de información para reportar en este formato, lo hace. Pregunta María Lucía Arroyave, una empresa de transporte de personal que presta servicios para la empresa en trayectos y horarios específicos, transportando personal de la empresa, ¿por qué no cobran el IVA? A ver, hay transporte de personal con placa pública. Las empresas de transporte no son responsables del IVA desde que tenga placa pública. O sea, transporte público de personas no tienen IVA. El transporte privado de personas sí tiene IVA. Y puede ser que no lo cobran porque la persona no supera el tope para inscribirse como responsable del IVA. Posiblemente presta el servicio de transporte privado con placa blanca o placa privada y no supera el tope para inscribirse como responsable del IVA. Esa es la única circunstancia, pero una empresa de transporte de personas siempre debe cobrar el IVA. Bueno, voy a compartir. Por aquí me preguntaron, vea, en el caso 4, en ese caso 4,
Si esta venta, que es la que le está dando la posibilidad de la suma porque cumple el otro tope, por aquí ya tiene un tope, pero este otro tope, en vez de ser una venta de un bien poseído menos de 2 años, ese bien estaba poseído más de 2 años, entonces se fue para el mundo de las ganancias ocasionales, estos 138. Ya no está obligado a reportar información exógena, sí, cierto. Si estos 138 no van al mundo de rentas no laborales, sino al mundo de ganancias ocasionales, no cumple el segundo tope. Dale, Hildebrando. Si una empresa le compra servicios a Google y su medio de pago es tarjeta de crédito, ¿debo realizar retención en la fuente? Ya la respuesta es si es un PES, presencia económica significativa en Colombia. Google debe ser un PES, una sociedad PES, presencia económica significativa en Colombia, y él tiene que decir si optó por declarar renta sin retención o si optó por declarar renta con retención o si optó solo por la retención en la fuente, como lo vieron con Alexandra en el día de ayer. Bueno, preguntan por acá. En el tema de los nuevos conceptos de diferencia en cambio, es la diferencia en cambio realizada la que voy a reportar. Esa es la que constituye un ingreso dentro, un ingreso a un costo, entonces esa es la que usted tiene que reportar, sea en el formato de costos 1001 o en el formato de ingresos 1007. Y me pregunta también esa persona, vea, una persona que presentó información exógena en el periodo anterior y ya no. Tengo que estar actualizando el RUT, pues uno debería actualizar el RUT eliminando esa responsabilidad 14 que es obligado a presentar información exógena. Ángela, a ti te Dale, pasaron Hildebrand. las últimas preguntas de Lady, que hay unas que son tuyas. Sí, yo voy por acá, tengo varias preguntas por aquí todavía, tengo Bueno, yo ya varias. no tengo Ujú. ninguna, no tengo ninguna otra pregunta. No tiene ninguna, ya las resolvió todas. Ah, bueno, Las esperemos mías un están momentico. listas. Adelante. Listo. Bueno, entonces preguntan por acá, ¿me aclaras por favor el valor a reportar en el formato 1010? ¿Es registro contable del valor total de la inversión? ¿Hace referencia a los valores nominales? O sea, el capital inicial, el valor nominal y qué otros valores a tener en cuenta. Entonces, es muy importante que acabamos de mirar que es el registro contable. Entonces, usted contablemente, ¿qué registra? Lo que el socio pagó, ese socio inicial que es a valores nominales. Pero usted también contablemente tiene que registrar cuando el socio paga la prima en colocación de acciones y la tiene que registrar en cabeza de esa persona que la paga, porque ese es costo para el que paga, no es para todos los otros, es costo para el que paga la prima. Entonces esos dos registros son los que se deben reportar en el formato 1010. Me están preguntando, vea, una de esas novedades de información exógena relacionada con que no incluyen el total de ingresos, la casa de habitación, ¿para qué periodo aplica? ¿Únicamente para el 24 o podría tener aplicación para el 2023? La norma inicialmente lo trae y así quedó pues dentro de la diapositiva para el 2024, pero por experiencias pasadas hay cosas que corresponden a la resolución del próximo periodo que luego nos las incorporan en este periodo, pero todavía es únicamente 2024. Me pregunta Luisa Fernanda, vea, para ese año 2024, que hay una nueva información en el 1011 de las propiedades, plantas y equipos, ese valor a reportar es el contable o el fiscal. Entonces la norma dice valor patrimonial y el valor patrimonial está determinado en la declaración de renta. Entonces es el fiscal, porque en contabilidad usted tiene activos, el valor patrimonial usted lo tiene en la declaración de renta. Ya le está del IVA, también una del prorrateo del IVA. Voy por aquí avanzando. Mire, dice, en el evento que presente la información exógena y aparte de ello estaba obligado a presentar el formato de conciliación fiscal eh, y no se presentó, ello conlleva sanción. Entonces recordemos, y también hay una pregunta por allá inicial que me hicieron muy temprano. El formato de conciliación fiscal no tiene la sanción o no se le aplica la sanción del artículo 651 de información exógena. Son dos mundos independientes. Ese no presentación o no presentarlo a tiempo, el formato de conciliación fiscal, tiene la sanción de irregularidades en la contabilidad, artículo 655 del Estatuto Tributario, que es un proceso independiente. Por allá al principio de la jornada, Juan nos preguntaba, a una persona natural, parece ser que en la declaración de renta le tomaron los ingresos netos de los costos, es decir, reportaron de una vez en ingresos la utilidad,
para que el tope no le diera como el formato de conciliación fiscal, el formato 2517. La DIAN, además que con los reportes de información de facturación y todo, les llamó la atención, corrigieron la declaración de renta y al corregir esa declaración ya colocaron los ingresos brutos menos descuentos pues y devoluciones y determinaron pues lo que le daba el tope, presentó el formato, pero ellos lo que hicieron fue esa declaración quedó, le disminuyó el saldo a favor y le dio una sanción por corrección. Me dicen que si eso está bien, que si no sería extemporaneidad. Recuerden que el formato de conciliación, eso no lo habíamos visto, tiene la sanción relativa a irregularidades en la contabilidad. Pero como esa consecuencia al organizar el formato de conciliación fue modificar la renta y generar un menor saldo a favor, la renta está bien, pagó la sanción por ahí. El de conciliación fiscal está en el limbo porque para que la DIAN les exija pagar por esa extemporaneidad tiene que ser un proceso independiente. Bueno, el valor de prorrateo ya lo hablamos muchos. Me están preguntando, vea, esos beneficiarios finales, ¿cada cuánto se presenta? Entonces, los beneficiarios finales, nuestra fecha como de radar fue presentados en julio. ¿Quiénes? Aquellas entidades que estaban constituidas hasta mayo 31. Pero tenemos que tener en cuenta, de ahí en adelante, las que se constituyan a partir del 1 de junio del 2023, hay unos topes. Si es una persona jurídica obligada a tener RUT, a los 2 meses de inscribir en el RUT, o son las otras entidades que no tienen personería jurídica o cualquier otra entidad, es al mes de la suscripción. Vea, le está diciendo también de RUT, si se paga una sanción sin aplicar los beneficios, no, esta es otra cosa, si se paga una sanción sin aplicar los beneficios de reducción de esta sanción, ¿se puede hacer nuevamente la liquidación con los beneficios y solicitar la devolución? Creo que no, porque es que usted en la sanción fue su voluntad y determinó, usted para las reducciones tiene que ser en el momento del pago. Usted no puede quedar con una sanción, con un pago en exceso y decir es que yo no apliqué los beneficios hasta donde tengo pues en cuenta, ya fue como su voluntad de pagar un poco más. Pregunta Luisa, a ver, si una sociedad no tiene cambios en sus socios todo el año, no habrá lugar entonces a hacer ningún tipo de actualización en las fechas establecidas para el reporte de beneficiarios finales. Luisa, recordemos que el hecho que esa persona aparezca como socio no significa que es el potencial beneficiario final. Puede que sí, pero puede que él no cumpla con esos requisitos que están establecidos en la norma, que están en esos como 3 formas de verificarlo, y puede que sí, que ese sí cumpla para ser el beneficiario final. Entonces, lo reportamos en julio del año pasado. Lo estamos mirando en enero, abril, julio y octubre, ¿cierto? Lo estamos mirando. Si no ha pasado nada, sigue siendo el mismo. No hay que cambiar, porque recordemos que RUT quedó vinculado como una característica o condición dentro de RUTs. Entonces, cuando usted cambia una condición de RUT, tiene un mes para actualizarlo. Si aquí no ha cambiado nada, no hay nada que actualizar. Dice, vea, si en ese RU hubo un error en el reporte inicial, se debe esperar las fechas indicadas para hacer las correcciones o se puede corregir inmediatamente. Entonces, yo pensaría que ahora lo puede corregir, porque es que las fechas nos dicen, fíjese el 1 de enero, el primer día de enero. Si hay una modificación, modifíquela dentro del mes siguiente. Ya estamos para hacerlo hoy. Entonces, fíjese, usted toma eso como para no quedar por sanción, para no irse por sanción y decir, no, es que yo actualicé y me di cuenta que ya no es el beneficiario, aprovecho esas fechas y las modifico. En otro momento tendría una sanción que va por allá por las sanciones de no tener el RUT actualizado, que dependiendo de la sanción puede ser una VT por día, que es más grande. Vean, me están diciendo, en ese bendito RUT, en una propiedad horizontal, ninguno cumplió. Entonces reportamos al representante legal porque ninguno cumplía una participación del 5%. Eso queda bien dentro del proceso de debida diligencia. Entonces, todas estas propiedades horizontales mandaron correos a la gente. La gente les respondió la encuesta. Entonces, usted guarde todo eso como la debida diligencia y queda bien porque el que toma las decisiones es el representante legal en esos casos. Seguimos acá. Vamos a ver aquí, por lo menos hasta las 1:30. En el reporte de persona natural se reporta solo lo pertinente a rentas de capital y rentas no laborales. Para el formato 1007 es claro. Los otros formatos, por ejemplo, 1012, 1011, que se reporta en especial el 1012, que es todo un universo de inversiones y saldos de cuentas bancarias que hacemos. Entonces, vea, muy importante esta pregunta. Cuando se cumplen los topes, yo tengo la mira, rentas de capital y no laborales. Yo tengo alguna manera de identificar esas inversiones que tiene esa persona natural
proviene de una de esas actividades de rentas de capital y no laborales? Posiblemente en muchos casos, no. En otros sí, ¿en cuál sí? Si usted me dice, es que vea, el que reporte en rentas no laborales es un comerciante, él ejerce una actividad comercial, mueve muchos recursos de dinero, entonces él de ese recurso de dinero llega y dice, voy a irme a una fiducia y llevo y congelo esto para los futuros inversiones. Usted ya sabe que esa actividad que está obligado a reportar, si tiene una inversión en el formato 1012 que va a reportar. Eso lo debemos hacer, ese filtro, así juiciosos, si estamos sobre los vencimientos, antes de los vencimientos. Si yo me doy cuenta de reporte de información exógena después de vencido, yo no reporto nada del 1012 ni nada de eso para que no se me aumente la base, sino que únicamente me quedo en esas otras celdas, para que no se me aumente la base de la sanción. Tenemos por aquí otras inquietudes. ¿Cuál es la diferencia en el reporte de socios para el año 2023 y 2024? Entonces, esperamos que se armonicen, generalmente se armonizan. En el 2023 nos dijeron registro contable, el valor total de la inversión. Y en el 2024 nos están diciendo el valor nominal de la acción, aporte o derecho social y el valor pagado por prima en colocación de acciones o de cuotas sociales. Entonces ya le están dando otra extensión a ese detalle que debemos tener. Me están preguntando, ¿el tope de ingresos para la presentación de medios magnéticos del año 2023 se debe cumplir con los topes ambos ingresos en el año 2022 y 2023? En caso de que no haya cumplido para el 2023 y sí para el 2022, se debe reportar información exógena. Entonces, esto tiene que ver con la persona natural. Entonces, en persona natural hay dos topes. Uno que puede ser pasado y hoy. ¿Cuál? Los 500 millones. Entonces, los 500 millones usted lo puede cumplir en el pasado, 2022, hoy 2023, que va a reportar información exógena. Pero el otro tope, el que va unido, el que yo tengo que sumar de los 100 millones, sí o sí, es en el 2023. Entonces, por más que él en el año pasado sume las rentas de capital y no laborales, los 100 millones o los 500 millones, si este año no le da en esas dos celdas los 100 millones de pesos o en esas dos cédulas, mejor, no celdas, pues celdas es como encarcelado, cédulas, no debe reportar información exógena. Es decir, el segundo tope se mira en el año objeto de reporte. Dice, para el año 2023, ¿qué formatos debe presentar? Las propiedades horizontales. Una propiedad horizontal presentó el RUF y lo presentó en cabeza de representante legal porque los propietarios no superaban el porcentaje. Este año muchos propietarios han vendido y otros han comprado, pero el representante es el mismo, debe actualizar el RUF. Entonces, bueno, para mirar qué debe presentar esa copropiedad, usted va y evalúa. Si supera los 100 millones en ingresos, que yo pienso que sí, debe reportar por ese primer grupo, el grupo A. Después miraremos por la herramienta que nos deja ahí. Entonces, debe reportar todo eso. Cuando usted hizo el reporte, todos esos formatos del grupo A, porque debe superar los 100 millones de pesos en los ingresos y esos ingresos son los contables para efectos de información exógena. Cuando usted reportó el RUB, en esa fecha no tenía forma ni la debida diligencia comprobada de decir que había un propietario que cumpliera con tener más del 5% de los activos o utilidades o rendimientos de esa unidad, que son activos, pues básicamente cuando estamos frente a propiedades horizontales. Pero hoy, 1 de enero, usted ya sabe que hay otros, entonces usted debería preguntar con estos cambios de registros a 1 de enero o los que ya conoce que adquirieron nuevos, venga, vuelvo y le mando la cartica. Cuénteme si usted sigue cumpliendo o no sigue cumpliendo con este tema de ser beneficiario final. Entonces deja ese tema ahí documentado en la debida diligencia y realiza el cambio ahorita en febrero. O dice, no, esperemos estos días que están haciendo la modificación, comprando, vendiendo, entonces en abril vuelvo y le pregunto por lo menos a esos que sé que adquieren una nueva unidad, venga, cuénteme otra vez esta información porque yo tengo que estar mirando 4 veces en el año ese dato. Bueno, que nos quedaron otras preguntas por acá, como poquitas pues, pero ahí nos quedaron, pero creo que es el punto y hora, llevamos 1 hora más o menos respondiendo las inquietudes de dar por concluido. No sé qué dice Hildebrando, o seguimos por aquí con más. Cuénteme, Hildebrando. Ya yo tengo aquí todas mis preguntas, las otras, bueno, aquí hay una de medios y otra, bueno, estas dos de medios y las otras eran de Hildebrando para que quedemos que son hasta las 9:42 y las otras las contestó Hildebrando.
En medios magnéticos, el formato 1010, ¿cómo se informa cuando la prima en colocación de acciones la paga una persona? Pero en realidad le corresponde a todos los accionistas en proporción a su participación en el capital. Se informa el valor total a la persona que la pagó o cada accionista de acuerdo con su participación. Vea, se tiene que ir a leer el artículo 36 del Estatuto Tributario, porque la prima en colocación de acciones le corresponde al que la pagó. Es costo fiscal para quien la pagó. Usted no la puede ir adjudicándose a los otros. Es costo fiscal de quien la pagó. Entonces, en cabeza de él es que tiene que colocar el total de esa cifra. Vea, hay aquí una pregunta que tiene aristas. En una propiedad horizontal, el ingreso por cuotas de administración se toma en cuenta solo para determinar el grupo del informante o también se debe reportar dentro del formato 1007 este ingreso por cuotas de administración en caso de superar los 100 millones de ingresos a razón del literal A. Entonces, en el literal A, usted dice, es una persona jurídica o similar que supera los 100 millones de pesos en ingresos. A la DIAN se le preguntó eso y ella dijo, es que los ingresos que dice la resolución no son ingresos fiscales, también son ingresos contables, los que registra la propiedad. Entonces, por eso usted se tiene que ir por el grupo A. Y al irse por el grupo A, tiene que reportar todos los formatos. Y en el formato 1007 es un ingreso. Entonces, nosotros somos de la posición por prudencia. Si usted está al día, pues antes de los vencimientos, reporte la información correspondiente a esas cuotas de administración en el 1007. Hay muchos otros que no comparten esa posición con nosotros, pero esa posición la comparto con un concepto de la DEA. ¿Listo? Ya, ahora sí, ya por aquí no tengo más preguntas mías, las otras son de Leonardo que ya las desarrolló. Mil gracias a todos ustedes por estar ahí, por continuar. Mañana nos vemos a las 7 de la mañana. Desarrollaremos 3 temas. Tendremos la participación de 3 personas conferencistas aquí en esta sala de Zoom. Leonardo, ¿algo para decir? Bueno, una feliz tarde para todos ustedes. Nos encanta servirles, atenderlos, que sean felices y prósperos. Acuérdese de lo que dice Einstein, acción y pensamiento positivo. Una feliz tarde. Feliz tarde para todos.